Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, viernes. El cuerpo lo sabe. 24 de agosto del 2018. Yo creo que usted terminó con Benny Moré a propósito. Hombre, que hoy es viernes, un día de meterle algo al cuerpo, ¿no? Un refrigerio motivador, ¿no le parece? Bebidas espirituosas. Sí, algo así como, por ejemplo, un vinito, ¿ah? Hombre. Un pinot. Hombre, algo que tenga Hombre, mucha graduación un poco más alta. Sí. Depende de su gusto. Pero usted hace un vinito ahí. Haga uno, ¿qué? Langostino. Unos quesitos. Unos quesitos. Lo que sea. De carne. Tranquilo y no vaya por muchos lugares que está lloviendo a morirse. Este es un buen día para una bebida espiritual. Espiritual. ¿Sí? Exactamente. O como digan allá en mi tierra, una refrigerio motivador. Epa. Hombre, Usted sabe que poético. Benny Moré era tan inmenso. ¿Se acuerda cuando salió rolando la serie? Entonces, ¿qué decía Benny Moré? Escoja usted, que canto yo. Ese era un bárbaro del ritmo. Ahora que usted va a la Escuela Nacional de Agricultura, usted sabe que cuando se fue a designar dónde iba a quedar esa escuela, se escogió al ingeniero Glaister Baxter, procedente de Jamaica, pero que era panameño ya. Era panameño. Es un hombre extraordinariamente inteligente. Ellos tuvieron una industria avícola ahí mismo en Divisa. Y él, después de mucho estudio, determinó que allí, en el punto céntrico del país, Divisa, que usted la elevó ya a categoría de ciudad. Hombre. ¿Ah? Los diviseños, pobrecitos. Los diviseños. Y allá hay una escuela, un Instituto Nacional de Investigaciones con 900 y tantas hectáreas. Una gran parte de nuestra y gran experiencia de nuestra vida profesional se dio allí. En esa escuela que al lado quedaba el Instituto Nacional de Artes Mecánicas, que tenía un director como Altamar, que era un hombre extraordinario, y la Escuela Nacional de Agricultura tenía al ingeniero Félix Águila, un gran ingeniero, una gran El papá del persona. ministro Mayo era de ahí también, ¿no? Fue profesor o... Es por eso, el papá de Enrique Mayo fue profesor ahí y fue profesor mío. Un hombre brillante en biología y química. Bueno, vamos a lo que vinimos. A lo que vinimos, hombre. Usted sabe que este domingo se celebran elecciones en Colombia. Hay un plebiscito en Colombia que le vamos a dar seguimiento por el tema de la corrupción, porque el del referendo es sobre corrupción. 7 propuestas van a referéndum. Esas propuestas incluyen, entre otras cosas, transparencia, incluyen participación ciudadana. Tiene que gustar sí o no el colombiano. Hay 36,2 millones de colombianos aptos para votar. Tiene que ser una votación de 1/3, es decir, aproximadamente 12 millones y algo. Si no, no es válido. Y el gran dilema es si irán 12 millones a votar. Le vamos a dar seguimiento, ¿y sabe por qué? Porque el tema de la corrupción es importante, pero no se resuelve con campañitas, con epítetos, con atribuírsela a alguien, con mandar a poner preso a alguien, con invertir la justicia para perseguir. No, la corrupción se combate en el momento en que tengamos un proyecto estratégico. Y solo hay una arma más poderosa, no hay arma más poderosa para luchar contra la corrupción que cumplir la ley y educar a la gente. Hay que educar a la gente sobre todo, y a los políticos, administrar. Por eso que en Francia hay una escuela de administración pública y hay corrupción. Y hay corrupción. Bien, vamos a darle seguimiento el lunes, le estaremos informando los resultados para que ustedes vean y los políticos de aquí miren cuánto pesa realmente la corrupción a la hora de tomar decisiones electorales. En eso ahora le hablo en el tema local. Oiga, América Latina. Mire lo que está pasando en América Latina. De acuerdo a la CEPAL, que coincide con los estudios del Fondo Monetario y del Banco Mundial y de otras instituciones de riesgo, América Latina, el crecimiento para el 2018 ha sido reducido a 1,5%, el global. Sí, pero es que ahí no olvidemos que cuando tú haces ese crecimiento global, jala mucho Venezuela hacia abajo. No, pero en este caso ya el más alto estaba con Venezuela abajo, pero aquí hay un nuevo fenómeno, es la caída vertiginosa de Argentina, que también está en -3, menos 0,3, no 3 puntos, no, menos 0,3. Y Argentina y Brasil, que está en 1,9, y México, que está en 2,2, alan. Ahora le meta el 17% de la caída del PIB de Venezuela, y entonces, pero
el efecto de este ajuste, de este en particular, es de 1,5 y se debe a Argentina. Mientras los dos países, en primer lugar República Dominicana con 5,6 y Panamá con 5,2% de crecimiento neto, son los dos países que marcan adelante, y Venezuela y otros más atrás. Entonces, ¿esto qué significa? Que la devaluación de las monedas locales, nosotros no estamos en eso porque nosotros no tenemos monedas locales, pero la devaluación del peso, del real, que ya está por 4,5, la del peso argentino, el problema de México con los Estados Unidos, la confrontación que ha tenido este comercio, la eliminación probablemente o no, nadie sabe qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y México, que tiene una importancia. México apostó su futuro a su relación con los Estados Unidos y se olvidó del resto del mundo. Empezando por América Latina. Empezando por nosotros, el resto de América Latina. Y ahora va a tener que replantearse todo eso. Bueno, estas cifras se las doy para que usted vea la importancia de lo que viene en el 2019. Se está jugando quién es la persona, hombre, mujer nuestro, que puede entender lo que está pasando en la economía, quién es el que puede entender lo que está pasando en el mundo, quién tiene la credibilidad de montar una especie de diálogo nacional para ver la multitud de cosas que están pasando y quién puede conseguir talento, porque lo que se requiere ahora mismo es talento. Sí. Bien, la situación de nuestra región. Y algo de imaginación. Sí, y valor, no, todo el que está hablando así por ahí paja y cosas, no le pare mucha bola. La gente tiene que comprometerse. Hay gente que no le gusta comprometerse. Mira lo que pasa en Argentina. Una de las razones de todo es que las políticas que ha aplicado el presidente de Macri han venido teniendo un esfuerzo, un efecto directo en la capacidad de consumo de los argentinos y suponer orden no ha resuelto nada. Para que tengan una idea, los Macri, cuando antes de la dictadura tenían 4 empresas pequeñitas ahí, hoy son multimillonarios, más de 47 empresas forjadas al calor de la dictadura, para que estemos claros en lo que estamos hablando, cuando hablamos de corrupción, cuídense bien de quién están hablando. Y los movimientos sociales están en las calles en Argentina. Ayer, anoche, esta madrugada, mientras estábamos nosotros durmiendo, se estaba terminando la inspección a las casas de la señora expresidenta Cristina Kirchner. Y fíjense lo que pasó. La primera cosa es que sacan al abogado de ella de esa diligencia. Es una violación al proceso. ¿Por qué? Porque en una diligencia de allanamiento, el abogado es el que puede darse cuenta que se están haciendo las cosas correctamente. Bueno, lo sacaron de su residencia y él no participó. A pesar de eso, el informe que inmediatamente se hizo público no demostró ni existencia de remodelaciones, ni pasajes secretos, ni dinero en efectivo, ni nada. Eso es lo que pasó esta mañana, pero eso no está registrado en nada. Usted lo escucha aquí porque nosotros somos más inmediatos en darle la información a ustedes. Mientras, en Ecuador se retira del ALCA. Del ALBA. Perdón, del ALBA. Y bueno, el ALCA y el ALBA, las dos son cosas muertas. ¿Por qué? Porque si los Estados Unidos no creen en el libre comercio, y ellos nos llevaron a esto, igual nos impusieron toda una serie de medidas. Por ello entiendo que usted tiene aquí al presidente, el LD puede contar con mucha más precisión este consenso de Washington que arrancó con la gran panacea del liberalismo y destruyó las empresas estatales. Las industrias estatales también. Y todo. Y entonces eso se privatizó e hizo más millonarios a los millonarios. ¿Dónde usted cree que sacó Carlos Slim todos esos millones? Comprado las Telmex, teléfonos en México a casi centavos. Y fíjese que la crisis migratoria que nos está afectando a nosotros por la situación dramática que está pasando Venezuela, que impulsó a Ecuador a salirse del ALBA y que ha llevado a Nicaragua a ser un exportador neto de gente. Sí. Y que el crecimiento cayó de 4 a casi 0.3. Una de las caídas más dramáticas en esta ha sido que la crisis que vive Nicaragua ha puesto el crecimiento casi en negativo. Bueno, todo esto está pasando y
La migración en Europa se torna ahora tan dura que Italia ha amenazado que si no se resuelve el problema de un barco que tiene 153 migrantes y que se comprometieron en unos países a recibirlo y que ahora nadie quiere saber de eso. Y ahora Europa tomó una decisión, está en proceso de tomar una decisión, que es no permitir ninguna migración ilegal, punto. Todo el que llegue ilegal, échalo para atrás. Ojo, ninguna inmigración ilegal, eso que sí es la mayoría. Mire la migración, lo que ha impulsado, y mire la migración cómo nos tiene a nosotros en América Latina. Ese es un tema de vital importancia. Y termino con lo que está pasando en los Estados Unidos. Porque el presidente de los Estados Unidos ha quedado atrapado entre las denuncias que sus propios ex amigos, porque ya no los considera amigos, solo a Paul Manafort, que lo considera un hombre valiente porque se negó a declarar. Ahora, el ejecutivo de Enquirer, ¿se acuerda aquella revista que pagó a la que le pagaron $150,000 para aquella bella modelo de Playboy que dice haber tenido un romance de 8 meses con el señor Trump antes que fuera candidato? Ahora ha declarado, y el New York Times publica las declaraciones de él donde implica al presidente de los Estados Unidos. Esto llevó a Dean, el que era jefe de gabinete, jefe legal de Nixon, ¿se acuerda de él? ¿Se acuerda de él? Bien, el de Watergate, a decir que por primera vez los Estados Unidos tienen un presidente en ejercicio que es un convicto, que ¿cómo se llama? Ha cometido ilegalidades. Bueno, ayer dijo que si le juzgaban, se iban a caer los mercados. Es probable, es probable. Pero quiero que sepan nada más, la posibilidad de un impeachment, y le digo qué quiere decir impeachment, y le solicito que si usted tiene interés en ver este tema, que nos debe preocupar, porque ellos son nuestro primer socio comercial, ¿ah? Lo que le pasa a los Estados Unidos nos interesa a nosotros. Antes, cuando ellos tenían estornudo, a nosotros nos daba tuberculosis. Ahora ya no es así, porque hemos diversificado la economía. Esos son los grandes cambios que nosotros hemos logrado hacer. Ya no dependemos nada más del canal. Sigue siendo importante y vital, pero hemos desarrollado otros sectores. Esa es la importancia de coger hombres y mujeres que sepan de lo que estamos hablando. El presidente Trump puede ser llevado a un proceso de impeachment, no puede ser llevado a la justicia normal. ¿Qué es el impeachment? Literalmente podría decir que es un juicio político. Eso es lo que es. Pero se requiere que la Cámara de Representantes apruebe las razones de ese y que al final quien decide si hay impeachment o no es el Senado. Pero para ello, y para que se produzca, en el caso de la Cámara de Representantes es una mayoría simple. Deberían entonces los demócratas ganar las elecciones de noviembre, y de ahí la importancia de estas elecciones ahora en noviembre para el señor Trump, y pasar al Senado, pero ya en el Senado, para poder hacerlo, tendría que tener 2/3. Ningún presidente de los Estados Unidos ha sido llevado a este proceso en forma integral. El señor Clinton fue el último que pasó por esto, pero aunque la Cámara lo aprobó, estuvo muy lejos la votación en el Senado de llegar a los 2/3. Esto está pasando en los Estados Unidos en el momento en que la guerra comercial la está estimulando el presidente de los Estados Unidos, y eso está afectando el comercio global. Y al afectar el comercio global, afecta a las economías, los ataques por ejemplo, a países emergentes como Rusia, como Turquía, a las diferencias con las peleas con China popular, tiene un efecto directo en las monedas de nuestros países. Usted lo está viendo ya en Argentina, lo está viendo en Brasil, etc. Ese es el mundo exterior y sus efectos en nosotros. Al regreso, la patria doméstica. ¿Y qué está pasando con este problema judicial y esta matriz comunicacional que se ha montado ahora contra la Asamblea Nacional? Se la cuento al regreso.